Querétaro, 107.5 FM. Grupo Radar y sus emisoras. Escúchanos en tu celular en la aplicación iHeartRadio. Radar, radio de nivel mundial. Radar News, primera emisión. Inicia tu día bien informado con Aurelio Peña, porque usted ya nos conoce. Regresamos por Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro. La entrevista, Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Son las 7:03, 7:03. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión y obviamente agradecidos, muy agradecidos siempre por las consideraciones a propósito de lo que ha significado este esfuerzo y esta lucha de la sociedad queretana, de la sociedad mexicana en un proceso que duró más de 20 años para que se pudiera lograr y concretar y que el día de ayer referíamos en este espacio informativo de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de este decreto para que Peña Colorada sea considerada como área natural protegida. Me acompañan vía Zoom y agradezco infinitamente, gracias a mi querida América Vizcaíno, de los grupos ambientalistas en Querétaro. América, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Aurelio, gusto en saludarte a ti y a tu audiencia. Como siempre, gracias, América, por estar con nosotros vía Zoom a través de este espacio informativo, y saludo también y muy amable, gracias a mi querido Federico Orozco, también de los grupos ambientalistas. ¿Cómo estás, mi querido Federico? Buenos días. ¿Si me escuchas ahí, Federico? Ahí. Hola, muy buenos días, Aurelio. Un gusto estar aquí. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Muchos nos preguntamos, América, Federico, nos preguntamos en la sociedad queretana, ¿desde cuándo que esta solicitud de que Peña Colorada fuera decreto se había puesto en la mesa de las autoridades estatales, federales, en las autoridades municipales, donde también hubo situaciones complicadas durante muchos años para lograr a lo que el día de ayer ya conocimos a través de los medios de comunicación a nivel nacional, mi querida América Vizcaíno? Sí, Aurelio, mira, la gestión del decreto inició hace alrededor de 20 años. Muchas organizaciones, colectivos, asociaciones, académicos, estudiantes y muchísimas gentes que antes que yo iniciaron la gestión para que se decretara. A través de toda esa gestión y reunión con autoridades, finalmente se logró que en el 2001 se decretara Peña Colorada, la mitad del territorio, alrededor de 3.500 hectáreas. Lamentablemente, el municipio no supo mantener el decreto. Hubo juicios que fueron muy mal atendidos y se perdió el decreto. Pero a partir de ahí, pues empezamos a sumarnos a los movimientos ya existentes, un grupo todavía más de personas, e iniciamos una gestión un poco más intensa, extensiva, a los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Y solo hasta después del 2006, hasta hoy, el presidente de la República decreta Peña Colorada como área natural protegida. Reconocemos este aporte tan importante para Querétaro, este compromiso que hizo al inicio de su administración y que todos agradecemos mucho, porque sin ese decreto presidencial no hubiera sido posible la protección de Peña Colorada. Sí, claro. Muchas veces hablábamos y escuchamos, es que se requiere voluntad política. En otras administraciones federales estuvimos, ahora sí se va a lograr, ahora sí se va a tener el decreto, y por otra razón, América, no era posible, no era posible. No era posible porque las autoridades se les complicaba mucho por la situación social y no quisieron correr ningún riesgo político. Sin embargo, hicieron a nivel legislativo y a nivel técnico muchos documentos normativos para proteger esta zona, como son los ordenamientos ecológicos. Los ordenamientos ecológicos de los 2 municipios y el ordenamiento ecológico estatal, que lo que hace es concentrar e integrar los ordenamientos locales en estos instrumentos de protección, donde el polígono de Peña Colorada, que ya desde hacía mucho tiempo atrás en los planes parciales de desarrollo estaba clasificada como de protección ecológica, protección especial. Correcto. Y lo que hace el ordenamiento ecológico es armonizar estos instrumentos que son normativos y subirlos a un nivel
muchísimo más riguroso que con una legislación más robusta. Correcto, que obviamente refiere una acción favorable para lo que tiene que ver con el desarrollo presente y futuro de Querétaro, zona metropolitana particularmente. Y muchos, Federico, mi querido Federico Orozco, de repente tenemos que entender bien por qué es importante, por qué es relevante este decreto que el día de ayer conocimos también en el Diario Oficial de la Federación, Federico. Sí, pues fíjate que es un decreto muy, muy importante porque se trata de la segunda cuenca, parte de la segunda cuenca más grande del municipio y del Valle de Querétaro, y además estamos hablando de que son 4,820 y tantas hectáreas, si no me equivoco, que significa que es el doble del tamaño del área natural protegida de El Cimatario. El Cimatario son aproximadamente 2,600, una cosa así. Sí. Acá son 4,843, para ser exactos, 4,843. Entonces es un territorio impresionante. Su belleza es fantástica, fenomenal. Tenemos bosques espinosos, lo que se llama selva baja caducifolia y matorral xerófilo, que son los ecosistemas principales que se encuentran en Peña Colorada. Y esto está muy bien conservada, la calidad de la vegetación, y es una vegetación única. Yo diría que única no solo en Querétaro ni solamente en México, yo diría única en el mundo, porque es un relicto de los bosques mesoamericanos, y además significa que tiene también una parte histórica y cultural para los queretanos. Claro. Ahí hay rutas chichimecas sagradas, hay 13 sitios arqueológicos, o sea, quiere decir que ahí comenzaron los primeros asentamientos de las personas que empezaron a vivir en Querétaro. Bien. Y no solo eso, esa es la parte, pues, digamos, cultural, histórica. También tenemos que hablar de los servicios ambientales que provee Peña Colorada, que son impresionantes y muy importantes. Una, pues es la absorción de carbono, nos reduce la contaminación del aire. Sí. Dos, nos regula la temperatura con la vegetación. La vegetación nos ayuda a funcionar como un aire acondicionado para la ciudad, ¿no? Y nos refresca. Y tres, pues el agua. El agua es un tema crucial en Querétaro, y Peña Colorada, pues tanto atrae las lluvias con la humedad que genera, como también evita inundaciones cuando vienen tormentas fuertes, y lo más importante, nos ayuda a infiltrar el agua al subsuelo para que los pozos y los mantos acuíferos de Querétaro se estén reabasteciendo y pues que no nos quedemos sin agua. Ayer me preguntaban por ahí, quienes creen que no están de acuerdo con el decreto, o que Peña Colorada debería de urbanizarse. Si se urbaniza, es como si le impermeabilizaras y todo el agua que llueve se escurriría hacia la ciudad y nos causaría inundaciones. Sin duda alguna. Si se llegara a urbanizar, perderíamos todos estos servicios ambientales que le dan calidad de vida a la ciudad. A la ciudad, a nuestro entorno, a nuestro presente y a nuestro futuro. América Vizcaíno, en ese tema se tendría que blindar justamente lo que hoy ya es esta zona de área natural protegida de Peña Colorada. ¿Qué tendrían que hacer las autoridades municipales? Tú hace rato referías que esto es un andar, tocar puertas, llevar escritos, volver a ir con las autoridades municipales, estatales y federales. ¿Qué tendrían que hacer hoy por hoy las autoridades del municipio de Querétaro, del Marqués, donde entiendo está comprendido este polígono? Y además el estado de Querétaro, el gobierno del estado, para realmente cuidar y proteger, como bien comentaba también Federico Orozco. Mira, lo más importante es que la ciudadanía, el blindaje social es importantísimo, Aurelio, pues fue el que permitió la defensa, la definición del polígono y el decreto, además de todas las acciones normativas y técnicas que implementó el municipio y el estado. Vigilar y denunciar continuamente lo que sucede en las áreas naturales protegidas, y lo que continuamente se denunció porque era progresivo y permanente, que año tras año la incendiaran, hubiera talas, metieran todo tipo de maquinaria para destruirla. Hubo un incendio que ingresó a Peña Colorada y que duró varios días sin apagarse.
se apagó solo porque era muy difícil que entrara personal y maquinaria, y constantemente estamos denunciando a las autoridades para que las autoridades intervengan, y afortunadamente han intervenido de inmediato y apagado los incendios. Sí, sí. Y agradecemos mucho a los brigadistas y a las autoridades que inmediatamente acudan a nuestras denuncias. El Estado y el municipio ahorita lo que le corresponde es esperar a que la Federación pues resuelva todos los asuntos pendientes respecto al decreto y posteriormente implementar pues todas las medidas para que el plan de manejo tenga lugar. Que también eso es parte del ejercicio que debe de hacer la Federación. Nuestro presidente, desde el inicio de su administración, dijo que se iba a decretar, que iba a estar pendiente del paso 1 al paso 100 y que iba a dar seguimiento puntual y estricto a cada parte del proceso. Ya firmó el decreto y lo que sigue pues le corresponde a su cuerpo jurídico pues darle salida para la preservación del polígono íntegro que él decretó. No hay manera, mi querido Federico Orozco, de que se dé marcha atrás, de que se pueda revertir en un momento determinado este importante decreto. Híjole, pues no lo sabemos. Ahí sería, por eso confiamos en que las autoridades federales, la CONAMP y el presidente, por eso se tomaron su tiempo en realizarlo para que fuera un decreto fuerte. Entonces confiamos en ellos y esperamos que prevalezca, no solo para nuestra generación, sino para las generaciones futuras, y sobre todo pues tienen que entender, aquellos que pretendían urbanizarla, tienen que entender que por el bien de todos los ciudadanos de Querétaro se debe de proteger. El cambio climático está encima de nosotros y lo que se necesita hacer en Querétaro son estrategias de resiliencia y mitigación contra los efectos del cambio climático. ¿Y a qué me refiero con efectos? Pues el IPCC pronostica para México grandes sequías, calores fuertísimos, y si no conservamos este tipo de áreas en zonas urbanas, pues nos vamos a cocer vivos. Entonces por eso es muy importante y lo deben de entender todos. ¿Qué hay que decir? Me están preguntando también los amigos de la audiencia, que agradecemos infinitamente, sobre este tema de Peña Colorada. ¿Hay otras posibilidades, otras áreas que también tendría que ser consideradas, mi querida América Vizcaíno, como áreas naturales protegidas que también son o serían de urgente resolución, así como fue durante estos últimos 20 años Peña Colorada? Pues mira, existen los estudios técnicos, pero el proceso de decreto es largo y es muy lento. Y no sé si esta administración pueda hacer más decretos, espero que sí. Existen zonas que no están decretadas y que conformarían el cinturón verde que se propuso desde hace muchísimos años, que es crear una serie de áreas naturales protegidas perimetrales a la ciudad y a la zona metropolitana, y que son todas aquellas pequeñas partes que conforman un continuo de vegetación como corredores biológicos. Por ejemplo, entre el Tángano y el Cimatario construyeron una vialidad, cortaron el flujo de especies entre el Cimatario y el Tángano y construyeron vialidades. Continuamente hay atropellamientos. Se debió haber decretado las dos áreas naturales protegidas con alguna especie de conexión, y para eso existen estudios técnicos que determinan en dónde hacer esas conexiones, en dónde hacer esos corredores biológicos. Y se necesita, por ejemplo, en la zona occidental de Microcuencas quedaron zonas aisladas, y todas esas zonas aisladas son áreas de fragmentación del ecosistema, a partir del cual el ecosistema será continuamente deteriorado. La cañada de la presa del Cajón, que también es una zona decretada, no existe un continuo decretado entre la cañada de la presa del Cajón y el ANP de Jurica, que también ahorita está en riesgo. Y como esos son partes de las ciudades y de la zona metropolitana donde no hay conexión. En Corregidora pasa el mismo problema, no se pensó en conectar las zonas decretadas con las zonas de protección ecológica, con el ecosistema urbano, ¿no? Porque incluso los parques, los jardines no están conectados, están totalmente aislados. Y son zonas como estas. En los municipios tenemos también, ahorita en Escolástica se están peleando porque
nuestros compañeros, porque es una zona muy importante que no tiene decreto y que está en peligro. Y como estos, hay zonas, por ejemplo, la Cañada de Hércules, que es una zona también de vestigios arqueológicos, con una capacidad y una diversidad de especies, quizá según los investigadores de la UAT, con especies que no endémicas, que no existen en ningún otro lugar, y también quedó aislada. Está entre la mancha urbana, y la mancha urbana sigue creciendo y devorando. Y por eso estamos pidiendo al Instituto Nacional de Antropología e Historia que también exista una protección antropológica, y junto con el municipio se decrete esa zona con algún sentido ambiental. Dime. Existen muchas otras zonas como estas que son relictos desarticulados que necesitan conservarse de alguna manera, Aurelio. Sí, claro. Y por eso es importante el ordenamiento, y por eso es importante que se tenga esa visión integral del ecosistema, porque no son fragmentos. Es un ecosistema que tiene necesariamente que estar conectado, Aurelio. Oye, América, el tiempo se va terminando, pero agradecido como siempre. No sé, creo que se desconectó por ahí el compañero Federico Orozco, pero bueno, el comentario es importante, pero tengo que preguntarte en un minuto. Ayer hubo expresiones también de ejidatarios que salieron, que se manifestaron en las calles de Querétaro y que no están de acuerdo, no están a favor, no aceptan el decreto de Peña Colorada, porque obviamente dicen que tienen también pendientes que le tienen que pagar una parte de sus tierras. ¿Qué hay que pensar sobre este tema finalmente, América Vizcaíno? Mira, nosotros somos muy respetuosos del marco legal, y esta parte forma parte del proceso que tendrían que dirimir las autoridades federales, y es un asunto entre las partes, entre los dueños de los terrenos y la autoridad federal. Pero yo creo que el cuerpo técnico y legal del presidente de la República es un cuerpo robusto que revisó en detalle cada uno de los procedimientos que marca la normatividad, que se cumplieron todos los pasos. De cualquier otro lugar, un decreto presidencial no hubiera tenido lugar, Aurelio. Sí, claro. Porque para llegar a ese nivel significa que hubo varias instancias de gobierno con sus cuerpos jurídicos evaluando cada paso del proceso. Está el área jurídica de Semarnat, está la COFEMER, está el área jurídica de Presidencia, por lo que pensamos que el presidente se comprometió a evaluar paso a paso y de manera técnica y jurídica todo el proceso de decreto, precisamente para que no hubiera ninguna injusticia de ningún carácter y se cumplieran todos los requisitos ambientales. Yo creo y confío en el presidente de la República de que a cabalidad se cumplió con lo que él instruyó y lo que él estuvo revisando. América Vizcaíno, pues te mando un abrazo, te agradezco infinitamente estos minutos para platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión, y bueno, un tema que sin lugar a dudas cambiará el presente, el futuro inmediato de lo que hoy por hoy es Querétaro, en la zona metropolitana, a propósito de lo que tiene que ver justamente pues con este decreto que ya conocimos el día de ayer y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Mi querido Federico, nos desconectamos un poquito, pero bueno, agradecerte como siempre, Federico. Gracias, América Vizcaíno, que tengan buen día, y por aquí nos seguimos escuchando. Muchas gracias. Se fue la luz y se fue el internet. Algo tiene que pasar. Mi querido Federico, un abrazo, saludos y gracias otra vez. Gracias, América. Gracias, Aurelio. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, y es un orgullo para todo Querétaro. Ojalá que así sea. Gracias, Federico Orozco, gracias, América Vizcaíno, también de grupos ambientalistas, sin lugar a dudas, importante en Querétaro, que han logrado y que hoy llaman a la necesidad de que haya un plan de manejo, que haya también un esquema de protección integral, especial, lo decía bien América, aspectos técnicos, un ordenamiento permanente de la ecología, del cuidado del medio ambiente. Hay también áreas que se tendrán que considerar dentro de este mismo espectro del cuidado del medio ambiente, como el Tángano, el Cimatario, la presa del Cajón, refería entre otras América Vizcaíno y Federico Orozco a propósito de la necesidad incluso de revalorar este espacio, donde hay también sitios arqueológicos, donde tendrá que intervenir el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y donde además servirá para regular la temperatura, absorción también del carbono, que haya un poquito mejor, por lo menos, el abastecimiento del subsuelo. Mejor lo dicen ellos que yo, pero el tema es importante para el presente y para el futuro de Querétaro. Son las 7 de la mañana con 23 minutos, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más. Víctor Monroy y los deportes, siga aquí en Radar News, primera emisión. Pausa y volvemos. Acompáñanos a un corte comercial.